Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Premio Ekonomistak sariaren 2023ko ekitaldi honetara. Ni Maite Arraizabal nauzue, enpresabideako zuzendaria, eta ekitaldi hau aurkezteko ekonomisten Euskal Elkargoti gonbidatu naute. Ezer baino lehen, eskerrik asko gurekin kontatzeagatik. Enpresabidea duela urte eta ia 9 hilabete sortu zen, ekonomia eta enpresa gaiak euskeraz jorratzeko.
Digitala da jaiotzaz eta idatzizkoa, eta divulgazio lanak eta lan adituak uztartzen ditu. Ekonomia ere gure egunerokotasunaren parte delako. Bidea egite horretan, bide lagun izan gara ekonomistak eta enpresa bidea. Elkargoak ekonomiaz duen ezagutzaz eta egin dituen askotariko jarduerez baliatu da enpresa bidea, gai, erreportaje eta ekitaldietan. Eta egindako guztia balioan jartzen eta ikusgarritasuna ematen saiatu gara trukean. Gaur hemen izatea elkarlan horren isla da. Elkarlan polit eta berazgarri baten isla. Ez da, Kristina? Bai, eta mila esker, Maite gaur gurekin hemen egoteagatik. Plazer bat ekitaldi honen aurkezpena zurekin partetzea. Le estaba dando las gracias a Maite por acompañarnos hoy en la entrega de nuestro acto de entrega del Premio Economista Saria 2023. Un placer poder compartir con ella la presentación de este acto y un placer igualmente tener la oportunidad de colaborar con Empresa Bidea. No me he presentado, soy Cristina Andrés, la presidenta de la sección Vizcaya del Colegio Vasco de Economistas. Y compartiré con todos vosotros y todas vosotras lo que queda de tarde. Nos hemos reunido aquí en el atrio del Mercado del Ensanche para conceder el Premio Economista Saria 2023. El Colegio Vasco de Economistas presenta este premio con el objeto de reconocer públicamente y premiar públicamente a aquellas personas o entidades públicas o privadas que de forma individual o colectiva contribuyen al desarrollo de la economía, de modelos empresariales o de la sociedad, fomentando valores empresariales, sociales o humanos en el País Vasco. Hala da, Ekonomisten Euskal Elkargoak Premio Ekonomistak saria emateko deialdia zabaltzen du urtero, helburua da banaka edo taldean Euskal Herrian ekonomiaren, enpresa kudeaketaren edo gizartearen garapenean laguntzen duten pertsona eta erakunde publiko zein pribatuen lana saritzea eta publikoki aitortzea. Gaur, 2023ko saria emateko eguna da, baina ona heldu arte 9 urte igaro dira. 9 saridun izan ditugu. Beraz, aurten, Premio Ekonomistak sariaren 10. edizioa ospatzen dugu. No pasa desapercibido que estamos de celebración. 10 años han pasado ya desde que, en una dinámica de grupo para elaborar el plan estratégico del colegio, una colegiada propuso reconocer a los economistas y las economistas que aportaran al desarrollo de nuestra economía. Y sin duda parece que fue una buena idea. Así que nunca está de más reconocer a tiempo a quien se lo merece. Eskerrik asko guztioi urte hauetan bidali dituzuen hautagaitzengatik, hautagaitza gabe ez delako posible Premio Ekonomistak saria. Y además de agradecer a quienes durante estos años habéis participado proponiendo candidaturas, tampoco podemos dejar de agradecer a las personas que formáis parte y que habéis formado parte en ediciones anteriores del jurado de Premio Economistak Saria y que al final tomáis esa decisión final. Mila esker, Alberto Anzuategui, Pablo Martín, Itziar Paunero, Víctor Lacurain, Jordi Campas, Pedro Escalante, Eduardo Arechaga, Iñaki Ruiz Manzano y premiados y premiadas de ediciones anteriores. 10 urte, 10 saridun izan dira, gogoratu ditzagun orain artekoak. 2014an, Jesus Mari González Bellambrosa. 2015, Mari Carmen Gallastegui. 2016an, José Ignacio Martínez Txuriake. 2017, Pedro Luis Uriarte. 2018an, Sara de la Rica. 2019, Koldo Muceta Satrústegui. 2020an, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña. 2021, Joseba Madariaga Ibarra. Eta 2022an, Iaz Ibon Galarraga Gallastegi. Zorionak guztioi eta mil esker munduan zehar Premio Ekonomistak saria izateagatik. Eta zer da sari bat, sari gabe, oroigarri gabe. Premio Ekonomistak sariaren kasuan, hortxe ikusten duzuen eskultura hori da oroigarria. Burua irudikatzen du, burua jakintasuna baita. Buru horretan letrak eta zenbakiak daude grabatuta, formula matematikoak eta hitza. Ekonomia zientzia da delako, baina gizarte zientzia. Así es, Maite. La escultura refleja a la perfección lo que este galardón cree premiar. Al mejor o la mejor economista, una persona sabia que aplica una ciencia social y de ahí esas letras y números que se reflejan en la cabeza de la escultura.
Se trata de una pieza realizada en exclusiva para el Colegio de Economistas por un artista que conocimos de la mano de Aitor Achurra, el artista Juan Echegoyen. Cada premio Economista Saria es una pieza única y está personalizada con el nombre del premiado o la premiada. Mila esker Juan Etxegoien ezin hobeto irudikatu zenuelako ekonomistak sariaren esanaia. Baina lako sari baten atzetik, xedea finkatzen, sariaren prozedurak ezartzen, hautagaitzen artean sari duna izango dena aukeratzeko irizpideak ezartzen, lantalde bat ere badago. Beraiei esker ere da posible premio ekonomistak sari hau. Totalmente de acuerdo, Maite. Detrás de ese premio hay un trabajo que no se ve, porque, como decías, hay que definir bien el objeto del premio, los criterios de valoración, las candidaturas presentadas, el propio proceso del premio. Así que hoy estamos aprovechando esta 10ª edición para recordar y agradecer. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer también a quienes forman y formaron parte de ese grupo de trabajo que mantiene vivo este reconocimiento. Maite Villafruela, Jorge Osoro, Leire Gandarias, Sureña Inurrieta, Araceli Cámara, Juan Carlos Muro, Estrella Sánchez, Sonia García Delgado e Íñigo Cariz. Bueno, ondo iruditzen baldin bazaizu, Kristina, 2023ko Premio Ekonomistak sari honetara itzuliko gara. Uste dut denek eskertuko dugula orainaldi honetara salto egitea. Aurtengo sarirako 4 hautagai aurkeztu dituzte elkargokideek, ze gogoratu behar dugu elkargokideek ematen duzuela sari hau. Lauek saria merezi zuten noski, baina batenkin gelditu behar. Así es, y me consta que no ha sido nada fácil para el jurado decantarse por una de las candidaturas propuestas por nuestros colegiados y colegiadas, pero ha sido posible después de una larga valoración y con los criterios establecidos. Y como hemos comunicado hace algunas semanas, el Colegio Vasco de Economistas concede este premio 2023 a Gureak por su destacada contribución al desarrollo económico y empresarial del País Vasco, al generar empleo, promover la innovación en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Eta Gureak Premio Ekonomistak saria 2023an izendatua izan da era berean, gizarteratzeko eta laneratzeko konpromiso eredugarriengatik. Desgaitasunak dituzten pertsonei aukerak emanez eta horrela berdintasuna babestuz. Txaloak mesedez, Gureaken saria jasotzera igoko diren Asier Bitoriari, Gureakeko zuzendari orokorrari, eta Ainhoa Askasibarri Gureak itinerariko barkatu zuzendariarentzat. Zorionak igo mesedez saria ematera, era berean Euskal Elkargoko Iñaki Ruiz Manzano. Bajamos y esto. No, bajamos. Bueno, arratsaldeon. La verdad que es un placer dar el premio Economista a Gureak. Es la primera vez que damos a una empresa, a una organización, y qué mejor organización que esta para estrenarnos. Porque la verdad que cuando llamé el primer día a Asier, me decía que le sorprendía, ¿no? Que le sorprendía que el Colegio Vasco de Economistas les diera un premio, ¿no? Y le sorprendía porque decía, bueno, generalmente no suelen dar más premios de temas de economía social y demás. Y me agradeció mucho, ¿no? que de alguna manera pues, un colectivo como nosotros, los economistas, premiásemos a una organización como es Gureak, ¿no? Y la premiamos no solo por su vertiente social, que la tiene y muy grande, sino lo premiamos porque es una empresa que es económicamente viable y es un modelo de trabajo y de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que con por personas con otras capacidades, ¿no? pues se puede llegar a crear un modelo empresarial que compite no solo aquí en el País Vasco, sino compite en el mundo entero, ¿no? La verdad que es de agradecer que tengamos empresas como estas aquí, en nuestro país, y es de agradecer que haya gente como ellos que las dirija.
Eskerrik asko ekonomisten elkargoari eta epaimaiari opari hau emateagatik. Ospe handiko elkargoa izanik eta ospe handiko sariak ematen direlarik azkeneko 10 urtetan, guretzat benetan ohore bada gureaken izenean sari hau jasotzea. Eskerrik asko benetan. Errekonozimendu garrantzitsua da guretzat benetan batez ere sareitzen duenagatik. Ze alde batetik lehen lerroan jartzen du gureakek euskal enpresa eta ekonomia garapenari egindako ekarpena. Eta bestetik baita ere lehen lerrora ekartzen du ekarpen hori zailtasun gehien daukaten pertsonen bitartez egiten dela. Como venía diciendo, este reconocimiento es muy importante para Gureak porque destaca nuestra labor, pero además de destacarlo como un referente social, también lo destaca como un referente empresarial. Y aprovechamos esta ocasión para contar un poco más en profundidad qué es Gureak, cuál es la historia de Gureak y cómo hemos llegado aquí. Gureak es un grupo empresarial vasco cuya misión es generar y gestionar oportunidades laborables estables y convenientemente adaptadas para personas con discapacidad, prioritariamente para las personas con discapacidad de mayores necesidades de apoyo. Gureak nace en 1975 para dar respuesta a un colectivo que en plena industrialización se estaba quedando, estaba ya totalmente fuera y muy lejos de la inclusión laboral, que era el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Las familias siempre se preguntaban, ¿eta gureak zer? ¿Qué es de los nuestros? Es cierto que Atzegi, que es la Asociación Guipuzcoana a favor de la discapacidad intelectual, llevaba ya más de una década fomentando y empujando la escolarización de las personas con discapacidad intelectual. Pero también es cierto que en los años 70 esas personas estaban llegando ya a su mayoría de edad y las familias seguían preguntándose, ¿y los nuestros? Gureak zer, ¿qué es de los nuestros? Entonces, en 1975, previamente hubo algunos embriones, algunos intentos de juntar la cultura industrial junto con la necesidad de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Pero finalmente, en 1975, se constituyó formalmente lo que entonces se llamaba Talleres Protegidos Gureak. Y curiosamente se constituyó como una sociedad anónima que ahora con la perspectiva actual vemos que fue uno de los hitos de innovación más importantes de Gureak. Dar respuesta a una necesidad social por medio de una sociedad anónima. Y eso que ahora puede parecer normal, la verdad es que nos ha venido marcando durante toda la historia. En cada una de las pequeñas decisiones o acciones que tomamos en el día a día, cada uno de los profesionales siempre estamos intentando equilibrar la parte social y la parte empresarial, lo que ahora se le llama economía social. Y es que para dar respuesta a la misión que he mencionado de Gureak, es decir, la de generar empleo y mantener el empleo de personas con discapacidad y mayores necesidades de apoyo, es necesario siempre ir contracorriente. Lo hicieron en la década de los 70, cuando decidieron dar una respuesta a una necesidad social por medio de una creación de una sociedad anónima, pero seguimos todavía hoy en día, tenemos que ir contracorriente compitiendo en mercados altamente competitivos para poder seguir teniendo trabajo, que al fin y al cabo es lo que nos permite seguir respondiendo a la misión de Gureak. Y respecto al cómo, iremos dando distintas pinceladas entre Asier y yo, pero yo empiezo diciendo que lo nuestro en realidad no es una intermediación laboral, es algo distinto a una intermediación laboral al uso. Porque en un contexto competitivo de creciente exigencia como el que vivimos ahora, todos conocemos que se priorizan los perfiles polivalentes, autónomos, con un alto nivel de cualificación. Y en este mundo donde el mercado es eso lo que exige, nosotros seguimos teniendo que responder a nuestra misión de dar empleo a las personas que más dificultades tienen en la inserción.
Y por eso pues tenemos que hacer las cosas distinto, tenemos que seguir yendo contracorriente, basándonos en dos pilares básicos para Gureak. Uno es la adaptación 360 grados y el otro pilar es la formación. Porque nuestra labor, nuestro deber y ya es nuestra obsesión diaria es ir reduciendo la brecha que existe entre un trabajo de valor del mercado y la persona y las competencias de la persona con discapacidad que vaya a hacer ese trabajo. Esa brecha o gap lo tenemos que ir reduciendo constantemente para poder seguir siendo pues, eficientes en el mercado. Y para eso tenemos dos opciones. O rebajamos los requerimientos del puesto y subimos las competencias de las personas con discapacidad. Y en eso nos movemos, entre esas dos herramientas nos movemos diariamente para poder dar respuesta y estar en un mercado competitivo. Eso sí, podemos asegurar que utilizando esas dos herramientas, que contarlo es fácil y luego la práctica tiene una mayor complejidad, pero sí que podemos asegurar que utilizando esas dos herramientas conseguimos que en gran medida no dejar nadie atrás y conseguimos garantizar la competitividad de nuestras actividades, nuestras empresas y seguir manteniendo un modelo sostenible en el tiempo, sostenible con ese equilibrio entre lo social y lo empresarial. Bueno, otro de los aspectos que nombraría también en el cómo hemos llegado hasta aquí sería que obsesivamente también, todo lo hacemos con mucha obsesión en Gureak, obsesivamente desde un inicio nos hemos preguntado en qué nuevas actividades podríamos entrar para poder seguir dando respuesta a las personas con discapacidad. Y esta estrategia de diversificación nos ha llevado a que en 50 años hayamos pasado de ser meros subcontratistas a tener una estrategia multitecnológica global. Nos ha llevado a ser meros talleres de montajes auxiliares, a acompañar, a ir de partner de sectores muy relevantes como pueden ser la automoción, el sector eólico, el sector sociosanitario. Nos ha llevado pues, de estar imprimiendo extractos bancarios a estar en este momento entrenando la inteligencia artificial. Y para llevar a este nivel de diversificación no hemos podido perder nunca de vista y hemos estado siempre mirando y orientándonos hacia el mercado. Tratando de ser proveedores homologados de confianza del panel de nuestros clientes. Y como un dato, podría decir que, por ejemplo, en la división industrial, por medio de esta diversificación, pues suministramos productos multitecnológicos a más de 20 países y solo el 20% de la facturación de la división industrial corresponde a la comunidad autónoma vasca. El resto del 80% restante pues se factura a nivel nacional o internacional. Y bueno, para seguir hablando de otras claves básicas también de Gureak, del modelo de Gureak, le cedo la palabra a Asier para que siga completando. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Bueno, pues son muchas, ¿no?, las preguntas que surgen para entender lo que somos hoy. Como decíamos, somos un grupo empresarial de economía social que factura alrededor de 250 millones de euros anualmente y ofrece empleo y ocupación a más de 6.000 personas diariamente. Siguiendo el hilo de lo que nos explicaba Ainhoa, vamos con una primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la diversificación para Gureak? Pues yo diría dos motivos. Por nuestra sostenibilidad económica, por seguir siendo competitivos a medida que los mercados cambian y evolucionan. La diversificación empresarial por sí misma, pues la diversificación nos ayuda en esa diversificación. Y por nuestras personas, porque cuantas más actividades tengamos, cuanto mayor sea el abanico de actividades que podemos ofrecer, más fácil podremos hacer el match con un demandante de empleo con discapacidad, con sus competencias, sus gustos y sus necesidades. Entonces, la diversificación tiene esa doble clave en Gureak. Y es que hoy en día la inclusión también pasa porque la persona elija y haga su propio camino. En los años 70,
en aquellos inicios que Ainhoa comentaba, vestir un buzo azul era motivo de orgullo para la propia persona con discapacidad y para su familia. Hoy sería lo más parecido al término de inclusión si el palabra realmente existiese en aquella época. Hoy seguimos creyendo que el trabajo es la principal herramienta de inclusión, es la base de nuestro modelo. Lana inklusiorako tresna ezin hobea dela ulertu dugu beti, soldataz haratago eskaintzen duen guztiarengatik. Porque más allá de la dimensión económica, tener un empleo aporta autoestima, permite avanzar en el proyecto vital de cada persona y, en definitiva, abre las puertas de la inclusión. Pero no cualquier trabajo ni cualquier forma de trabajo. Hablamos de calidad de empleo, de diseñar itinerarios de inclusión y de hacerlos con las personas, empoderándolas y recordando que ella misma es un sujeto activo de la inclusión. De las 4 divisiones en las que se estructura Gureak, industrial, zerbitzuak y marketing, son las divisiones comerciales, las empresariales, son las que generan las oportunidades laborales. Entre tanto, Itinerary, la 4ª de las divisiones, es la que se encarga de orquestar los itinerarios sociolaborales personalizados en colaboración con las divisiones. Orientación, formación, acompañamiento, adaptaciones, todo ello en un abanico de servicios y programas para la inclusión con una gestión integral. Que una única entidad como Gureak, en este caso, gestione de manera integrada tantos recursos para la inclusión es algo que probablemente hemos naturalizado, pero que es importante poner en valor, sobre todo para las personas. Hablamos de gestionar de manera integrada entornos de trabajo propios o ajenos, empleo en empresas privadas, empleo público, servicio ocupacional, formación reglada, orientación, porque lo importante es que haya una concatenación de los programas para que las personas tengan una continuidad y podamos garantizar sus itinerarios sociolaborales. Además, todo ese conocimiento, Itinerary, que lo lidera Ainhoa, lo pone a disposición del resto de empresas y entidades del territorio que también quieren apostar por la inclusión de las personas con discapacidad y que poco a poco van creciendo. De hecho, tras esa gestión integral de Gureak, también está el trabajo en red. Tenemos muy claro que no hubiéramos llegado a este punto sin la colaboración público-privada que tanto reforzamos y cuidamos aquí en Euskadi. Trabajamos en red con entidades de economía social, clientes, red de servicios sociales y, como no, las instituciones que invierten en políticas activas de empleo. Toda una red al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad. Porque hay que decirlo bien alto que todas las fórmulas de inclusión son válidas y necesarias. Contratación directa en empresas ajenas, empleo en las propias empresas de Gureak, en entornos propios o de cara al público. Prácticas en empresas ordinarias, implants en casa del cliente en empresas industriales. No hay una fórmula única, hay muchas fórmulas posibles para muchas personas. Y es que en la actualidad somos 6.000 personas en Gureak, un 83% de ellas son personas con discapacidad y lo más significativo es que más de la mitad son personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, lo que internamente denominamos personas con mayores necesidades de apoyo. Es nuestra marca de la casa. No es habitual encontrar estas proporciones en entidades homólogas ni en España ni en Europa. De hecho, el hecho de que más de la mitad del equipo sean personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental es uno de los motivos por los que nuestro modelo de inclusión se considera referente en Europa. Un modelo en el que hemos querido ir un poquito más allá, midiendo el valor que Gureak aporta e intentar monetizarlo. Y es que gracias a la metodología de valor social integrado, hemos colaborado con la Universidad de Deusto y con la Universidad del País Vasco. Además, quiero hacer referencia a Leire San José, catedrática en el área de finanzas de la Universidad del País Vasco, porque nos ha ayudado mucho. Hemos podido medir el valor que aporta Gureak y monetizarlo de forma objetiva. Y lo hemos hecho en 3 vertientes. Una,
el valor social de mercado directo, lo que genera gureak a través de nuestra actividad empresarial propia. El valor social de mercado indirecto, a través de la actividad que generamos en los proveedores locales. Y por último, el valor social de no mercado, mediante proxies que nos permiten objetivar el valor de intangibles que habitualmente no son tan fáciles de medir, como el tiempo liberado a las familias, el tiempo liberado a Osakidetza, porque las 1.500 personas con enfermedad mental atendidas en gureak acuden menos a los centros de salud mental, monetizar el valor de la formación, de la capacitación o los recursos que liberamos al sistema porque las personas dejan de percibir, por ejemplo, la RGI o las pensiones no contributivas porque acceden a un empleo. Pues en esa ecuación el resultado es que por cada euro que las administraciones públicas invierten en políticas activas de empleo, de forma directa se devuelve al sistema más de 2 euros, vía impuestos, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, más las ayudas sustitutivas que he comentado anteriormente de ahorros en la RGI o pensiones no contributivas. Es decir, invertir en políticas activas de empleo no es una subvención a fondo perdido, sino lo que se invierte se devuelve a las arcas públicas y se devuelve al sistema, eso sí, probablemente en diferentes ventanillas, en ese ratio de 1 a 2, más allá de las 6.000 rentas de trabajo, que también es riqueza para el territorio, o los más de 120 millones de euros que factura gureak a clientes fuera de la comunidad autónoma del País Vasco. Es decir, no es una actividad empresarial endogámica, sino que es también riqueza para el territorio. Voy finalizando. Por tanto, valor monetizado. Generamos valor a las personas, a las familias, a los clientes, a Euskadi en general, porque somos parte de la economía. Eso es lo que este premio nos ayuda a difundir y reforzar. El peso de la economía social en Euskadi es incuestionable y podemos decir bien alto, sin escondernos, que gureak es parte activa de este modelo de economía. Ekonomiaren parte gerala erakutsi nahi izan dezute sari honekin, Euskadin ekonomia sozialak duen pisua nabarmena da, eta ekonomia mota honetan gureakek zeresan handia izan du, dauka, eta izan dezan lan egingo dugu. Lo decimos desde la responsabilidad, son casi 50 años de historia respondiendo a una demanda social que ha evolucionado, pero que sigue vigente. La enfermedad mental crece exponencialmente. Las expectativas de las personas respecto al trabajo y la inclusión han cambiado. La incertidumbre condiciona los mercados y las grandes transiciones sociodemográficas, energético-ambientales y tecnológico-digitales nos retan. Y gureak tiene 6.000 personas a las que seguir acompañando en sus itinerarios de inclusión. Un gran reto. Y hablando de reto, hoy quiero recordar unas palabras de Iñaki Alcorta, director general y presidente en su última etapa, una persona irrepetible en la historia de gureak, recientemente fallecido, nos dejó hace pocas semanas, unas palabras escritas para el libro Una historia potenciando capacidades. Y la cita dice: ha sido un recorrido largo y duro, hemos sido atrevidos, osados, no sé si valientes, aunque tengo que admitir que nadar a contracorriente también tiene su encanto. Pero sobre todo tiene recompensa las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia. A todas ellas gracias. Seguiremos construyendo el futuro. Premios como este nos ayudan a reivindicar lo que somos y mantener nuestro compromiso social y empresarial. Eskerrik asko beraz, ekonomisten elkargoari, gure lana, gure ekarpena eta azken finean gureak dana saritzeagatik. Mila esker. Bueno, zorionak berriz ere gureaki eta lantalde guztiari, sari honengatik. Ekitaldiaren amaierara heldu gara dagoeneko, hasieran komentatu dugun bezala gaurkoa berezia izan da, 10 urte bete ditu Premio Ekonomistak sariak, eta horregatik une hau ere berezia izatea nahi izan dute.
elkargotik, baita aretoa bera ere, gaur gauden aretoa hau bera ere. Bi gune desberdin prestatu dira, batetik Juan Etxegoienen sariaren egiaren lau artelan ikusteko aukera izango duzue, hor alde hortan, eta bestetik anatzean orain arte sarituen argazkiekin eta ekitaldian parte hartu duzuen argazkiekin, beste txoko bat izango da fotokol moduan edo erabili daitekena. Efectivamente, Maite. Además de los 2 corner especiales que hemos preparado a los 2 lados de la sala, también tenemos esta alfombra roja, por la que esperamos os sintáis también protagonistas de esta historia al desfilar por ella. Y no olvidéis llevaros el dulce que habéis encontrado en las sillas al sentaros, un dulce recuerdo, esperamos, de vuestro paso por este evento y que también sea un agradable recuerdo y que os ayude a volver en las próximas ediciones y a repetir el año que viene. Horratzeko partean, azkenik, dena prest dago, saridunengatik topa egiteko eta mokadutxo bat hartzeko, eta Kristinak esan duen moduan argazki asko egin, momentu hau betirako izan dadin. Eskerrik asko etortzeagatik eta gozatu zirkozaurreren emanaldiarekin. Eskerrik asko. Se supone que tenemos... ¿Que se suponía que teníamos que bajar por otro? Pues que no sabía por dónde iban a subir. Por aquí, por aquí. Pues vale, vale. Sí, sí, sí.